acompañarnos hoy en el municipio de Tapalpa. Su servidor soy José de Jesús Flores Leal, soy titular del órgano técnico de puntos constitucionales y asuntos electorales del Congreso del Estado. También nos acompaña Luis de Loza, del órgano también de puntos constitucionales. Luis Arturo Amezcua también es compañero de nosotros del Congreso del Estado, nos está haciendo favor de acompañarnos. Y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana nos acompaña Héctor González. Una vez presentados, pues bueno, damos el preámbulo del motivo por el que estamos aquí. Es porque estamos dando cumplimiento a las etapas que inició el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el proceso de reformas en materia electoral para cargos de elección en el estado de Jalisco, en materia particularmente de alcaldías, planillas para regidores y diputaciones. Esta convocatoria tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, fracción 9, apartado B. Y también es necesario hacerles de su conocimiento cómo estaremos trabajando esta dinámica. Las consultas en materia de personas indígenas y personas con discapacidad fueron iniciadas por el Instituto Electoral a principios de este año. Y luego entonces lo que pasó es que el Congreso del Estado toma en cuenta todo el trabajo que hizo el Instituto Electoral con la intención de que ese trabajo que hicieron ellos ya desplegados por todo el Estado sea plasmado en una iniciativa. Entonces la etapa en la que nos encontramos ahorita es en darles a conocer la iniciativa que ya fue presentada en el Congreso del Estado y que ahorita lo que necesitamos hacer para complementar las etapas de consulta que lleva una reforma en materia de personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas en el estado de Jalisco, es que ustedes conozcan el documento que se está proponiendo, conozcan qué ley se está proponiendo modificar y de manera particular qué artículos son los que se están trabajando para que puedan ser modificados. Lo que queremos hacer con ustedes es dar puntual lectura a cada uno de los artículos que componen esa iniciativa para estarlos escuchando y nosotros llevarnos las propuestas que ustedes tengan. Por eso el formato que ustedes tienen en sus manos cumple dos objetivos: es saber quiénes nos están haciendo el favor de acompañarnos, y en el cuerpo de ese documento vienen las iniciativas y viene una tabla en la que a un lado viene en blanco, y si ustedes tienen a bien podemos ir trabajando cada uno de los artículos y que ahí puedan anotar sus propuestas o sus comentarios a cada artículo en respecto, y a la par podamos nosotros aquí estar escuchándolos para nosotros llevarnos evidencia documental a través del video y de los audios que se están realizando en este momento, para que el contenido de esta reunión sea vinculante con el dictamen que tiene que hacer el Congreso del Estado. A esta iniciativa le corresponde que se trabaje a través de un dictamen, que es lo que finalmente se va a deliberar en la ley. Estas iniciativas, la particularidad que tienen es que son acciones afirmativas para incluir a las personas de las comunidades y pueblos originarios de todo el estado de Jalisco en puestos de elección popular. Es decir, que puedan ser incluidos en una fórmula de titular y suplente en las planillas del estado de Jalisco, donde se concentren los pueblos y comunidades indígenas, y a su vez también tengan la oportunidad de ser electos en el Congreso del Estado. Entonces iniciaremos una vez con este preámbulo. Les hago de su conocimiento que además de esa metodología que les acabo de decir,
les voy a mencionar algunas otras. De manera textual, se dará lectura al contenido íntegro de las reformas que se proponen. Las y los participantes solicitarán su intervención y comunicarán las aportaciones que consideren respecto del contenido de la reforma, ya sea de forma general o con una propuesta de redacción particular a un artículo. Nos acompañarán intérpretes en su momento, si es que alguien así lo desea, por lo que si les resulta más cómodo hablar alguna lengua, pues ahorita nosotros podemos organizar esa parte. Pero tenemos entendido que particularmente en esta parte del sur del estado de Jalisco, pues bueno, ya todos se comunican a través del español. Además, se proyectará en la pantalla que tenemos atrás, artículo por artículo, en el que se estén haciendo las observaciones. Lo irán viendo a la par aquí, ustedes tienen el contenido del documento y en el momento que ustedes decidan, con todo gusto pueden levantar la mano, y las participaciones, el formato que nosotros tenemos es que duren hasta 4 minutos sin límite de participaciones. En cualquier artículo, en cualquier momento, pueden hacer las observaciones que ustedes estimen pertinentes. Posteriormente a las intervenciones se darán a conocer las observaciones que en su caso se hicieron llegar también a través del sitio electrónico o en el Parlamento Abierto del Congreso del Estado. Entonces, al final les pediremos por favor que este documento en la parte de atrás también nos llenen la parte de atrás, además de los datos que vienen en esa parte, que nos pongan su teléfono y su domicilio para nosotros poder, su correo electrónico, domicilio y teléfono, para nosotros poder estar teniendo la comunicación debida en este proceso y poderles hacer llegar el dictamen y los acuerdos que se estén tomando en torno a esta reforma en materia electoral. Muy bien, pues ahora sí vamos ya a dar lectura. La parte que ustedes observan en negritas es la parte que fue susceptible de modificarse, es la parte que voy a leer, y después de cada lectura de cada párrafo, lo que yo estaré haciendo es estarles preguntando sobre las aportaciones que ustedes tengan al respecto o las propuestas que nos hagan llegar. Muy bien, como les comentaba, estamos hablando del Código Electoral del Estado de Jalisco en su artículo número 2, en la fracción número 23. Y dice: persona indígena, persona que se autoadscriba y autorreconozca como indígena, al estimar que cuenta con los atributos que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. En este punto me gustaría saber si alguien tiene alguna observación o alguna propuesta que nos quiera hacer llegar al respecto. Bien, no habiendo ningún comentario por ahora, pasaríamos a la fracción número 14, y dice: autoadscripción, la conciencia de una persona de su identidad. ¿Aquí hay algún comentario o propuesta? ¿No? Sí, estamos en la página 2. Bien. Sí. Te puedo pasar el micrófono, y para efectos del audio, y ahí en tu lugar está bien, para efectos del audio y del video, se pueden presentar de qué comunidad son y su nombre, por favor. Hola, mi nombre es Paulo Damián, yo vivo aquí en Tapalpa. Como tal, me identifico como Otomí, aunque ya no existan aquí, que sea un grupo jornalero. También tengo un cargo con la comunidad birrárica, y bueno, yo conforme a esa parte de autoadscripción, yo creo que la propuesta también es
ser certero, ¿no? Porque muchas veces muchas personas pueden decir, ay, sí, yo pertenezco a la comunidad birrárica, y atribuirse cargos por ellos mismos sin que sea verificada. O bueno, es que aquí siento que está muy general y yo podría decir, bueno, cualquier persona podría decir, voy a ir a la comunidad y como ya fui, yo ya soy birrárica, ¿no? Entonces, para mí esta parte está como muy ambigua, entonces creo que se podría permitir que no fuera muy clara conforme a la acreditación. Gracias. Bien, ¿Paulo? Sí. Ok. Paulo, podemos manejar la dinámica en dos sentidos. A un lado, podrías anotar tu propuesta de manera textual, como tú quieres que es mejor o crees que es mejor, y también comentarte que en el desarrollo de las propuestas ya observamos una mecánica que puede resolver tu duda. Es decir, sí se están advirtiendo conceptos que son vinculados a decir, está bien, cualquier persona se puede autoadscribir, no hay problema en atención a lo que tú comentas. Sin embargo, ante la autoridad, que es el Instituto Estatal de Participación Ciudadana, perdón, ya se me está yendo, hay que cubrir muchos requisitos para registrar las planillas. Entre ellos se está advirtiendo que los documentos que se entreguen de las personas que se autoadscriban tienen que tener varios candados. Tienen que ser validados por las comunidades o tienen que pertenecer a las comunidades, y vienen varios supuestos. Si no quedaran satisfechas, yo propongo desde este momento que lo puedas plasmar como tú quieres que quede, como propuesta, Paulo, y en el transcurso de del desarrollo de los demás artículos, si hay necesidad y alguno no quedó claro, nos regresamos y retomamos la propuesta. ¿Te parece bien? Excelente, gracias a ustedes. Bien, vamos a pasar a la fracción 25 y dice autoadscripción calificada. Acreditación que realicen los partidos políticos del vínculo de la persona postulada con la comunidad a la que pertenece, a través de los medios de prueba idóneos para ello, tales como constancias expedidas por las autoridades de la comunidad o población indígena en términos del sistema normativo interno correspondiente. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Creo que vamos entrando a la materia que comentabas, Pablo. Bien, fracción 26, comunidad indígena, entidad de interés público constituida como una unidad social, económica y cultural que pertenece a un determinado pueblo indígena, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Hoy las comunidades pueden responder a diferentes fórmulas de tenencia de la tierra ejidal, comunal o privada. ¿Hasta aquí algún comentario? Bien. Fracción 27. Municipios mayoritariamente indígenas. Aquellos que tengan un porcentaje poblacional indígena por autoadscripción mayor al 50%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. ¿Y hasta aquí algún comentario? Muy bien. Fracción 28. Sistemas normativos internos. Conjunto de normas jurídicas escritas u orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas utilizan para regular sus actos públicos, que sus autoridades aplican para resolución de sus conflictos y que contribuyen a la integración social. ¿Alguna participación? Muy bien. Artículo 4, numeral 3. Las disposiciones contenidas en el capítulo primero bis, título tercero, deberán interpretarse acordes a la Constitución General, la Constitución del Estado de Jalisco y a este Código, a la luz
de los criterios gramatical, sistemático y funcional. Dicha interpretación, así como su operatividad, deben procurar el mayor beneficio en favor de los derechos de las personas indígenas y personas con discapacidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Hasta aquí alguien gusta hacer una participación? Continuamos. Título primero bis, capítulo primero bis. Disposiciones generales aplicables en favor de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Artículo 15 bis. Para garantizar la participación ciudadana a contender a cargos de elección popular en igualdad y sin discriminación, se incluyen diversas disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Para ello, en este capítulo se definen los criterios vinculados con su instrumentación, control y aplicación, los cuales garantizan una funcionalidad adecuada, con igualdad y proporcionalidad. ¿Hasta aquí alguien? Continuamos. Las disposiciones tienen por objeto establecer medidas para la participación de personas indígenas y personas con discapacidad en la postulación de candidaturas a municipios y diputaciones. Es lo que advertíamos hace un momento. Este párrafo de manera particular es muy importante porque nos está hablando sobre qué versará de manera puntual la reforma en materia electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y de manera textual nos dice que son candidaturas a municipios, es decir, los regidores, los presidentes municipales y todo su cuerpo edilicio y además las diputaciones. Artículo 15 ter. Numeral 1. Es obligación de los partidos políticos presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que la persona perteneciente a un grupo en situación de vulnerabilidad manifieste su adscripción como indígena o persona con discapacidad, de acuerdo con el formato que al efecto proporcione el Instituto Electoral. La parte que viene no marcada en negritas es lo que es correspondiente a las personas con discapacidad, por eso no viene remarcada y omitiremos su lectura. Artículo 15 cuater. Numeral 1. Para efecto de acreditar la autoadscripción calificada de personas indígenas, se atenderá a lo siguiente. Número romano 1. Las candidatas y candidatos indígenas postulados por los partidos políticos deberán acompañar a la solicitud de registro de las candidaturas su autoadscripción como persona indígena mediante un escrito libre o el formato que el Instituto Electoral pondrá a su disposición. Y aquí hago la observación a lo que comentabas, Paulo, que es precisamente lo que tú advertías. Sí, en efecto, cuando inicia la reforma y los artículos van avanzando, sí empieza a dilucidar algunas dudas. Regularmente es el formato que tienen la mayoría de nuestras legislaciones, en donde se estila que deben tener una especie de índice donde vengan los conceptos y se expliquen de manera general, pero más adelante vienen desarrollando las ideas. Por eso te decía que tienen hilación los demás artículos que van a ser modificados o que vienen en la iniciativa con los primeros, pero estos artículos deben primero tener la definición de qué estamos hablando y después ya saber exactamente cómo, por mencionarlo de una manera coloquial. ¿Va? No sé si está satisfecha la duda que tú tenías hasta ahorita. Sí, claro. Gracias a ustedes. Fracción 2. Los partidos políticos deberán presentar elementos que demuestren la pertenencia y el vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece, a través de los medios de prueba idóneos para ello,
tales como constancia expedida por la Asamblea Comunitaria o por las autoridades tradicionales de la comunidad o pueblo indígena al que pertenezca en términos de su sistema normativo vigente. Hasta aquí, ¿alguien quisiera hacer alguna aportación o alguna propuesta de modificación a la iniciativa que estamos trabajando? ¿No? Gracias. Artículo 15, quinquies. Numeral 1. El instituto determinará causísticamente y bajo la perspectiva intercultural la pertenencia a la comunidad de personas postuladas a las candidaturas indígenas para acreditar el vínculo comunitario de manera enunciativa y no limitativa. Se considerarán los siguientes documentos. 1. Constancia de testimonios de autoridad tradicional o comunidad relacionada con la realización en algún momento de servicios comunitarios en el pueblo o comunidad indígena al que pertenezca. ¿Algún comentario hasta aquí? 2. Constancia de haber desempeñado algún cargo dentro de la estructura organizacional del pueblo o comunidad indígena, expedida por sus propias autoridades en favor de la persona indígena que pretenda postular, debiéndose entender que dichos cargos se cumplen en nombre de la unidad familiar, no solo de manera individual. ¿Hasta aquí algún comentario? Número 3. Constancia de haber participado en asambleas o reuniones de trabajo tendentes a mejorar las instituciones comunitarias o para resolver los conflictos que se presenten en torno a aquellas reuniones comunitarias o de trabajo que dan testimonio de su participación. ¿Alguien aquí tiene algún comentario? Número 4. Constancia que acredite ser representante de algún pueblo o comunidad indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones. ¿Alguna participación? Artículo 15, sexies. Número 1. Los partidos políticos deberán observar los criterios dispuestos en este capítulo en la determinación de sus métodos internos para la elección de sus candidaturas, reconociendo las tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Alguna participación? 2. Para la valoración probatoria de la adscripción calificada se respetarán los parámetros de interculturalidad jurídica siguientes. ¿Alguna participación? Muy bien. 1. Se habrá de reconocer el pluralismo jurídico y que el derecho indígena cuenta con principios, instituciones y características propias, originadas a partir del desarrollo histórico y cosmovisión de los pueblos originarios, y que son distintas a las generadas en el derecho legislado formalmente, de las cuales se considerarán como válidas siempre que se respeten los derechos humanos. ¿Hasta aquí alguna participación? Muy bien. 2. En su caso, se habrá de acudir a las fuentes adecuadas para conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena a aplicar. ¿Algún comentario? Muy bien. 3. El estándar para analizar una problemática relativa al derecho electoral indígena no debe ser igual al aplicable en cualquier otro proceso, en virtud de que la obligación constitucional y convencional de tomar en cuenta las especificidades culturales de los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman deberán ser susceptibles de tutelar sus derechos de forma efectiva y maximizadora. ¿Algún comentario hasta aquí? Artículo 15, septies. 1. Los partidos políticos y las autoridades electorales tienen la obligación
de traducir todos aquellos documentos, lineamientos o preceptos relacionados con la postulación de personas indígenas, al menos a las lenguas Wixárikari y náhuatl. En el mismo sentido, los documentos, lineamientos o preceptos relacionados con las personas con discapacidad deben ser traducidos a lengua de señas utilizada predominantemente en el estado de Jalisco y al sistema de escritura braille para su difusión. ¿Algún comentario hasta aquí? Adelante. Nada más, puede ser aquí en el croquis su nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliezer Íñiguez Ochoa. Soy de aquí, soy de Guadalajara y vivo aquí en Tapalpa hace 20 años. Y formo parte del Comité Nacional de Pueblos Indígenas. Y hubiera sido interesante que hicieran un apartado diferente para gente con discapacidad, por la cuestión de son discapacitados e indígenas como un grupo marginado, ya marginado de entrada. Y digo, suena raro, desde hace rato lo estábamos comentando. Gracias. Bueno, en relación a esa, o sea, se puede presentar, si tú tienes de manera concreta cualquier artículo, la propuesta que tú estimes pertinente en ese respecto. No hay limitante y a eso venimos, a escuchar cuál es la parte que de aquel lado, que les atañe y que son para los pueblos y comunidades indígenas, tengan que expresarle al Congreso del Estado. Y ante la pregunta, sin defender el documento, lo que sí puedo contestar es que sí se está contemplando un apartado que sea distinto para personas con discapacidad. Por eso no lo estamos tocando aquí. Lo mencioné en un párrafo que no venía en negritas, porque tocaba el tema de personas con discapacidad. Hay algunos artículos que por su naturaleza no podemos separarlos. Hoy venimos a darles a conocer los artículos de manera concreta que son aplicables a la comunidad y pueblos indígenas del estado de Jalisco. Hay un apartado similar para personas con discapacidad, que es el que es susceptible también de que se trabaje para su modificación, y se está haciendo. Es decir, el documento que tú pides sí lo hay y se está trabajando. Hoy, de manera concreta, como la convocatoria sí lo estableció, hay que hacer una consulta de manera directa a las pueblos y comunidades indígenas y otra consulta a las personas con discapacidad. También de manera simultánea hay otro equipo que está desdoblado haciendo este trabajo con personas con discapacidad. De manera concreta sí existe ese trabajo ante el comentario, pero aquí lo que está hablando ese artículo es acerca de los documentos en materia electoral y cómo tienen que hacérselos llegar para que se garantice que las personas los están comprendiendo y los están entendiendo. Habla de que a qué lenguas se tiene que traducir y habla de la Wixárika y la náhuatl, pero también para que las personas con discapacidad, cualquiera que sea, y se me ocurre una que pueda ser visual, que tengan los documentos de manera braille, que es el idioma más común, el lenguaje de señas, que es el más común para las personas con discapacidad auditiva, y el braille para las personas con discapacidad visual. Es decir, se está garantizando en este artículo que comprendan absolutamente todos los documentos y que la institución electoral encargada del proceso electoral garantice que todas las personas, sin importar su condición de discapacidad o sin importar que pertenezca a alguna comunidad indígena, tenga garantizado su derecho a comprender absolutamente todos los lineamientos y las legislaciones en materia electoral. No sé si quedó al comentario o si con toda confianza, para eso es el formato, o sea, lo pueden anotar y con todo gusto yo me lo llevo y buscamos una redacción. Bien, artículo 15, octies. 1.
las candidaturas independientes que participen en las contiendas municipales deberán cumplir con las reglas de postulación de personas pertenecientes a un grupo en situación de vulnerabilidad que al efecto le correspondan. ¿Hay alguna participación? Continuamos. Artículo 24. Numeral 3. En los municipios mayoritariamente indígenas, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán presentar la postulación de las planillas a municipios observando lo siguiente. 1. Se deberá postular en la primera posición de la lista una fórmula que se autoadscriba como indígena en al menos uno de los municipios mayoritariamente indígenas. ¿Hasta aquí algún comentario? Muy bien. 2. Las planillas deberán integrarse con por lo menos el número de fórmulas de candidaturas conformadas por personas que se autoadscriben como indígenas, tanto propietarias como suplentes, que correspondan a la porción de la población de origen indígena que tiene el municipio, las cuales deberá colocarse en los primeros lugares de la lista. ¿Algún comentario aquí? Bien. 3. Para dar la certeza sobre los municipios que se encuentran en este supuesto, así como del porcentaje de la población que se autoadscribe como indígena, se estará a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con base en la última encuesta intercensal que corresponda. ¿Algún comentario? 4. Las planillas postuladas en estos municipios deben observar las reglas de paridad horizontal y vertical, así como las disposiciones que resulten aplicables respecto de otros grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Aquí algún comentario? ¿No? Creo que este párrafo, esta fracción, obedece al comentario que nos hacía, ¿me recuerdas tu nombre, persona? Eliezer. Me comentaba sobre que se garantizara la paridad hombre o mujer también en este tipo. Creo que cuando menciona la palabra de paridad horizontal y vertical, se está cubriendo también ese objetivo. Pero, insisto, cualquier comentario, cualquier anotación que gusten hacer, con todo gusto nosotros nos la llevamos. ¿Sale? Artículo 237. De igual manera, el Instituto Electoral tendrá la facultad de rechazar el registro de candidaturas que incumplan la postulación de personas en situación de vulnerabilidad, fijando al partido un plazo improrrogable de 48 horas para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas, no se aceptarán dichos registros. ¿Algún comentario al respecto? (237 bis). Numeral 1. Los partidos políticos y coaliciones en la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional deberán garantizar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad conforme en las siguientes bases. ¿Algún comentario aquí? Número 1. Postular al menos una fórmula integrada por las personas que se autoadscriban y autorreconozcan como indígenas dentro de los primeros 10 lugares de la totalidad de las postulaciones por el principio de representación proporcional. Y 2. En el caso de que los partidos políticos y coaliciones postulen una fórmula de cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad antes referidos por el principio de mayoría relativa, se tendrá
por cumplida la obligación de postulación establecida en el numeral 1 respecto del grupo que se trate. ¿Algún comentario o participación? Continuamos. 241. Inciso D. Constancia de residencia cuando no sean nativos de la entidad expedida con una antigüedad no mayor de 3 meses por el ayuntamiento al que corresponda su domicilio, o bien credencial de elector expedida con 2 años de antigüedad. Habla sobre los requisitos que deben presentar las personas que sean propuestas. ¿Algún comentario? Bien. Artículo 251. Los partidos políticos, coaliciones y las candidaturas independientes deberán modificar las listas o planillas que les instruya el Instituto Electoral cuando su integración no cumpla con el principio de paridad entre los géneros o con las disposiciones para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad establecido en este código, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. ¿Algún comentario? Bien, pues esa es la parte de la iniciativa que es relativa a los pueblos y a las comunidades indígenas que se pretende reformar para garantizar que las personas de pueblos y comunidades indígenas estén ocupando puestos de elección popular en el proceso electoral 2024 en el estado de Jalisco, en las alcaldías, en las regidurías y también en las diputaciones. No sé si alguien tenga alguna duda, con todo gusto nos podemos regresar a cualquier artículo del inicio, a cualquiera que ustedes nos pidan, podemos llevarnos la propuesta de modificación que ustedes así nos lo hagan saber. Puede ser que nos lo hablen aquí para dejarlo documentado vía video o en el formato que tienen, anotando a un lado, con todo gusto nosotros les podemos ayudar a hacerlo. Y si no fuera el caso, pedirles nada más que llenen la parte final del documento con los datos que ahí se les están solicitando, por favor, anexando además un correo electrónico, su domicilio y su número de WhatsApp para hacerles llegar más información. Y en el caso de que las personas nos puedan también hacer el favor, la parte que viene como identificación, ese es para el número de su INE, en el número que viene atrás de su INE, igual ahorita nosotros los podemos orientar para decirles qué número es, porque ese es un documento que a nosotros nos sirve para dar respaldo de que ustedes son las personas que están apareciendo en el nombre y que nos hicieron el favor de participar en esta etapa de consulta, en este proceso de reforma en materia electoral en el estado de Jalisco. No sé si alguien guste hacer el uso de la voz en este momento, con todo gusto los escuchamos. ¿Nadie? Muy bien, pues muchísimas gracias. Solo ahorita llenar los datos y comentarles que el proceso de consulta, además de que esta es la etapa precisamente en la que nosotros recabaremos todas aquellas propuestas de modificación a la iniciativa para que sean incluidas en el dictamen, lo que nosotros queremos es tener el contacto de ustedes para hacerles llegar también el dictamen que se estaría sometiendo a votación en el Congreso del Estado, para que lo conozcan y para que vean que fue el fruto de lo que hoy venimos a exponer aquí, de lo que hoy platicamos con ustedes y de lo que hoy recabamos como propuestas o inquietudes que vengan de parte de ustedes. Esa es la finalidad que nos tiene hoy aquí y es el motivo que nosotros estemos de parte del Congreso del Estado. Es para cumplir con acciones afirmativas en torno
a incluir a las personas de pueblos indígenas y las comunidades indígenas en el estado de Jalisco en el próximo proceso electoral 2024, en los cargos de elección popular. Pues muchísimas gracias, nos reiteramos a sus órdenes y gracias por recibirnos aquí en su municipio.